Muy buenas noches, bienvenidos a su programa En Contraste. Como todas las noches, hacemos un análisis de la coyuntura nacional. De acuerdo con los expertos, el escenario actual de una crisis de salud representa un nuevo reto para la población mundial, especialmente para países con sistemas económicos sociales más precarios como Guatemala. Si bien es evidente el efecto negativo de esta pandemia, lo que inevitablemente conllevará costos económicos. Es complicado ponderar el impacto que tendrá en nuestras vidas, pero lo que sí sabemos con certeza es que la población en general y las empresas, incluyendo las MIPYMES, necesitan un importante respaldo económico, temporal, oportuno y fiscalizado para mantenernos a flote. Esta noche en la mesa de En Contraste nos acompañan nuestros invitados especiales y tenemos una mesa de lujo, empezando por el economista Ricardo Rodríguez. Buenas noches, Ricardo. ¿Qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. El diputado, usted es presidente de la Comisión de Economía del Congreso. Así es. Enrique Montano, muchas gracias, muchas diputado. Gracias por tenernos aquí. Joseph, estamos a las órdenes. Y nuestro analista en temas legales, Roberto Carlos Ávila, bienvenido. Muchas gracias, Joseph, por la invitación. Muy buenas noches a todos, qué gusto estar por acá. Bien, vamos a dar inicio, les cuento las reglas del juego. Esto es una mesa de diálogo, pero además es una mesa de debate propositivo. Así que vamos a tener un minuto para que ustedes puedan dar su punto de vista sobre el tema, a que vamos a tardar, el primer tema de la noche, pero también tienen 30 segundos para réplica. Esta réplica solo la pueden utilizar para dar su contraparte a la persona, no para seguir su elocuencia. No, que solo es para, este dijo algo que no, ahí aprovechan para hacer el debate propositivo. Bien, iniciamos con el primer tema de la noche. Luego de la reducción tributaria, tenemos pérdidas de empleo, tenemos reducción en niveles de venta, tenemos una crisis bastante grande, no solo a nivel salud, sino también a nivel económico. Y aquí quiero hacer un énfasis importante. Dentro de esta mesa de diálogo tampoco queremos quitarle la importancia que tiene el tema de salud, que es lo primordial, la vida es lo más importante, lo recalcó el señor presidente en una de sus intervenciones. Pero la pandemia también trae una crisis económica bastante fuerte. A lo que ya les había comentado, se suma también el impacto que tienen las empresas en las ventas medianas, pequeñas y la economía de subsistencia. Tomando esto en cuenta, vamos a dar la palabra a Ricardo. ¿No crees que las medidas que se están tomando, que es lo que se dice en la calle, lo que dice la gente, que las medidas parecieran que son demasiado pasivas para la magnitud de este problema? Sí, mira, dando respuesta a la pregunta, yo creo que lo que planteaste de inicio es bien importante. Se ha hablado en redes sociales y en algunos grupos que existe esa pues, elección entre salud o economía, ese debate, y creemos que el debate es inexistente, el debate no debería de suceder así, porque, como bien decís, la salud es lo más primordial, y entonces están las acciones de índole económico que pueden venir a subsanar, pues, de alguna manera lo que estamos viviendo del tema económico. Y en ese sentido, definitivamente, hay un paquete que se aprobó y que tiene que ejecutar el gobierno de 11.000 millones de quetzales, que es correcto, al menos en la identificación de las personas a las que tiene que llegar, pero muy pasivo en su ejecución y con algunas dudas incluso de cómo se va a ejecutar. Pues entiendo que va a ser a través de las municipalidades o con alguna ayuda de los alcaldes municipales, y ahí es donde genera ciertas dudas de si ese era el mejor mecanismo. Entonces, el punto es, sí necesitamos ese paquete y necesitamos que llegue ya. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esos recursos que ya fueron aprobados se ejecuten y para mañana ya estén en poder de la gente? Diputado, ustedes fueron los que aprobaron al final estas medidas económicas. La gente, la percepción es que no son suficientes esas medidas. Le comento por qué. Tenemos el ejemplo de otros países, no países países desarrollados, no estamos hablando ni de España, que han invertido un 30% de su Producto Interno Bruto, pero otros países en Latinoamérica que andan por el 20%, que andan por el 15%, en este paquete de rescate a la economía, y nosotros creo que andamos por el 2%, si no estoy mal, de Producto Interno Bruto de rescate a la economía. ¿Es suficiente estas medidas, diputado? Pues yo le quiero decir a la población en general de que vamos a salir adelante de esto, no me queda la menor duda. Platicábamos allá afuera con mis compañeros acá, el guatemalteco es fuerte, el guatemalteco es constante, y el guatemalteco tiene una economía muy estable que es la mejor de la región. La economía guatemalteca, gracias a que por ley no se puede imprimir moneda,
nos califica como una de las mejores de la región. ¿En qué sentido? El 23% del Producto Interno Bruto de deuda versus Costa Rica, por ejemplo, que tiene el 60%. Ellos van a tener un gran problema después de que pase el COVID en términos económicos. Quiero decirles que ya países como Chile están empezando a reaperturar su economía. Yo creo que nosotros no nos tenemos que apresurar mucho. Esperemos un par de semanas, 3 semanas, a ver cómo va la curva de contagios y la curva de gente que se va sanando, que es como el mundo está midiendo la epidemia para poder abrir su economía. Y le quiero decir que si nosotros imprimimos más moneda o le autorizamos al gobierno a que otros 11.000 millones, podemos tener consecuencias nefastas para el futuro del país. Como estamos ahorita, lo estamos haciendo bien. Ya tenemos citados en la Comisión de Economía, por ejemplo, al ministro de Salud, al ministro de Economía, para que nos digan a qué ahora y qué mecanismos son los que se van a establecer para dar el dinero a la gente. Disculpe, diputado, ya le sonaron el timbre ahí en postproducción. Acá en postproducción luego nos suena el timbre. Pero sí, no se preocupe. Acá hacía una importante reflexión el señor diputado, esto de que el guatemalteco es fuerte, que el guatemalteco pues tiende a salir adelante, y en temas de inversión en economía, la comparación que hacíamos al principio en otros países, ¿cómo la ve usted, Roberto? Sí, yo creo que todos coincidimos con el hecho de que la prioridad es la salud. Sin salud no hay economía, ¿sí? Entonces creo que en ese sentido todos estamos en el mismo lineamiento. Yo no llamaría pasivas las medidas que ya se han implementado, de verdad que no. Viéndolo de una forma muy positiva y optimista, creo que sí, son oportunas, sin embargo son insuficientes, son paliativos. Tenemos que ir mucho más allá y ver que este tema no es de 1 mes y medio, ni siquiera de 3 meses. Estamos hablando de que la economía se va a ver duramente afectada, estamos hablando, no sé si sería atinado llamarle una recesión, pero sí una contracción económica muy fuerte, y tenemos que pensar en medidas que complementen a las que ya estamos. Entonces, sí, es cierto, tenemos microcréditos, tenemos un fondo de protección al trabajador, al empleo, tenemos una suspensión o muy pocas suspensiones o diferimiento de pagos en materia tributaria. Tenemos que ir más allá con medidas que reactiven la economía y sobre todo reactiven la cadena de consumo. Necesitamos que a través de esa reactivación de la cadena de consumo, continuamos, porque ya oí la chicharra también. Ya sonó el timbre, ya suena recreo. Bien, la cadena de consumo se quedó ahí como para terminar de aterrizar la idea. Tenemos todavía 30 segundos de intervención cada uno, si quiere hacer alguna observación sobre lo que alguien dijo. Sí, yo quiero, con lo que dijo aquí Roberto Carlos, es interesantísimo lo de la economía. Para eso vamos a tener que estar muy enfocados, empezar a futuro en la reactivación económica. Para eso tenemos una serie de leyes. Nosotros éramos en la comisión 39 leyes, escogimos 8 que creemos que son las importantes para la reactivación económica. Si quieren, mi próxima intervención le platicamos al respecto. Muy bien, ya tenemos un plan. Tenemos un plan de reactivación económica. Eso es lo que nos pide muchas veces la gente en la calle. ¿Qué? Tenemos un plan de reactivación económica enfocada a la pequeña y la mediana empresa, que es la que más está sufriendo en este momento. Por ejemplo, la ley de insolvencias, que podemos hablar más adelante, es para que el proveedor no le quite la empresa al chiquito porque le debe dinero. En los Estados Unidos se llama el famoso Chapter 11, y aquí en Guatemala es de implementarlo para proteger al pequeño y al mediano al mediano empresario de alguien que aborazado se quiera aprovechar de ellos en esta circunstancia. El cómo es muy importante, y qué mejor que el economista pues nos dé su punto de vista del cómo se están ejecutando estas cuestiones. 30 segundos. Sí, mira, y haciendo un poquito la réplica, algunos comentarios. Yo sí creo que sí es insuficiente los 11.000 millones, o sea, estamos hablando de uno... Ahí se la tiraste directamente a Roberto. Roberto dijo, no son pasivas. Ajá. Sí, ese es 1.9, o sea, cuando hablamos de 2 y está llegando hasta 3 es cuando se suma la ampliación presupuestaria, pero yo entiendo a mi interpretación que esa no aplica tanto a respuesta a COVID-19, porque eso era para otros planes del gobierno. Entonces, los 11.000 millones representan 1.9% del PIB, y eso es la realidad cuando tenés países como Perú, como Chile, que están entre 7 y 8. Entonces sí creo que el monto debería ser mayor. ¿Tienes tu réplica, Roberto? Pues de hecho, no creo que entremos en contradicción, yo creo que estoy de acuerdo. La medida fue oportuna, pero es un paliativo, necesitamos mucho más. Y traigo a colación el caso de Alemania, 2008. Evitando la recesión que entonces se vivía en toda Europa, lo que busca fue apoyar a la micro y mediana empresa a través de subsidios a las empresas, con una condición: que los horarios sean para aquellas empresas que contaban con su planilla con horarios reducidos.
Entonces es un incentivo a la economía, es un incentivo a conservar la planilla, se genera más empleo, se reactiva la economía. Entonces, por mi parte, creo que esa y otras propuestas legislativas que ya están ahí y algunas que se pueden retomar y que ya están en camino, creo que sería muy valioso. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Vamos con el siguiente tema de la noche. Y empezamos por usted, señor diputado, y es la percepción de la gente en la calle es: ¿de qué nos sirven las medidas que ya aprobaron ustedes en el Congreso, los 11.000 millones que decían que son insuficientes? Decía acá el economista, por ahí dicen que es suficiente, pero es un paliativo. Pero ¿de qué nos sirven en realidad esas medidas económicas si el proceso para entrega de esos fondos es demasiado lento? Ya dentro de un mes, dentro de 15 días, ya puede ser demasiado tarde. Por ahí las municipalidades están todavía sacando el listado porque no lo tenían. ¿Qué le respondería a esta parte de la población que nos dice, medidas sí, pero para allá? Justamente estamos citando al ministro de Economía y de Finanzas juntos, a los dos, a la presidencia de la comisión, para que nos expliquen y nos le explique el pueblo de Guatemala cómo van a ser los mecanismos para hacerle llevar a la gente el dinero que tanto están esperando. Yo creo que la gente no puede esperar más de 15 días, tiene que ser medidas inmediatas. Entonces, pues, tendremos a ustedes en primicia, con mucho gusto, qué son las decisiones que estén tomando estos ministros, y nosotros estaremos ahí contándole las costillas para que esto se lleve a cabo, porque una cosa es muy bonita decirle, la otra cosa es que la gente esté en la casa esperando su dinero o su ayuda. Quiero decirles que esto cambió Guatemala de por siempre. Tenemos que enfocarnos, y aprovecho, en la salud de aquí en adelante. No es una cuestión de salud versus economía. Claro. Es la economía enfocada en la salud de aquí en adelante. Sin salud no hay economía, sin salud no hay educación, y nuestra salud, tenemos que admitirlo, es deficiente, es deficientísima, hospitales malos, doctores no bien preparados, sobre todo en el interior de la República. Entonces, tenemos que plantear de nuevo qué recursos se va a tener el Estado para el Ministerio de Salud, que tiene que incrementarse, ahí sí estoy de acuerdo, mucho, en un 300% más, y dejar a otras cosas que no sean tan importantes como lo es la salud en Guatemala. Muy bien, vamos a dar la palabra al licenciado Roberto. Los procesos han sido eficientes en la entrega de esta ayuda. Por ahí había escuchado la intervención hace unos días del ministro de Economía, Antonio Maluf, que nos decía que más o menos por allá a principios de mayo van a empezar a hacer entrega de la ayuda económica para el rescate de las pequeñas y medianas empresas por medio de préstamos. ¿Qué le decimos a esta gente? ¿Cómo lo ve? Hasta mayo podría ser, tendría que ser más inmediato la ayuda. Hay empresas que 15 días han aguantado y han logrado pagar la quincena de sus trabajadores, pero hay algunas otras que ya están a punto de quebrar. Reitero mi comentario de que no solo las medidas actuales son insuficientes, sí, es un paliativo, es un mientras tanto, y si a eso le sumamos una ejecución como la estamos viviendo ahora, que es de hecho lo contrario, una falta de ejecución, entonces vemos que el factor tiempo, que aquí es tan importante, lo estamos dejando a un lado. Y si la ayuda, que ya es poca, llega tarde, puede ser demasiado tarde, puede ser no solo insuficiente, sino puede generar muchos más esquemas de problema, incluso de índole social. Entonces, hoy más que nunca, es un llamado a la reflexión de todas las autoridades involucradas a crear mecanismos inmediatamente, mecanismos eficientes de la entrega de estas ayudas, ¿sí? Para que fluya inmediatamente y fluya en una forma transparente y con parámetros objetivos, medibles, y que sea de total exposición para la ciudadanía en general. La palabra para el economista: la ayuda tiene que llegar, pero mientras tanto las empresas que han tenido que tener medidas inmediatas, entre ellas está la suspensión temporal de algunos trabajadores. Más adelante vamos a ver el sondeo en la calle sobre esas empresas, pero las ayudas inmediatas es suspenderla, o es mandarlos a casa por vacaciones, o definitivamente cerrar la empresa completamente. Sí, mira, ese es el mayor problema. Ahorita el diagnóstico de lo que está pasando tiene que estar claro. Lo que tenemos es un problema de liquidez en las empresas para poder hacer ejecución de sus gastos. O sea, la empresa no está vendiendo, no recibe su ingreso, pero no se le está pagando los costos que tiene que cubrir. Y uno de esos, el más importante, el laboral, porque ese puede generar un efecto cascada. O sea, si la empresa no va a despedir personas, pues esas personas ya no van a tener ingreso con el cual consumir y mantener el flujo normal de la economía. Entonces, eso es
es lo más importante. Y ahí es donde, si la ayuda que el gobierno está ofreciendo no puede llegar tan rápido, también creo que fue una falta de sensatez de las autoridades tributarias de no haber, por ejemplo, extendido el diferimiento de impuestos, porque ahí hubieran podido aliviar un costo que al 15 de este mes tuvieron que cubrir. Entonces ahí creo que, o sea, si el gobierno no es capaz de la ayuda que está ofreciendo darla ya, al menos sí se pueden tomar otras acciones para paliarles otros costos que tienen que cubrir, otros gastos. Creo que regresamos al punto de partida, que es medidas pasivas. Se pudo haber trabajado de una mejor manera, pero veo que usted tiene un comentario que hacer. Tengo los 30 segundos. Claro, tiene los suspensión de contratos. 3.000 empresas aplicaron para suspensión de contratos el 1 de abril y la gente está desesperada pidiendo a dónde van a recoger sus 75 quetzales diarios que le está ofreciendo el IGS por la suspensión de los contratos. ¿Cómo le vamos a hacer? Tenemos que reactivarlo, ministro de Economía, pongámonos las pilas en ese sentido. Solo le han respondido a 500 empresas, muchas se le han dicho que no. O sea, hay 2.500 empresas que todavía no saben sus trabajadores si van a recibir este bono o no. Y si no lo reciben, ¿qué va a hacer la empresa para darles algo a ellos para que no se mueran de hambre? Es que estamos hablando de una cosa, estamos en una emergencia. No sé si quería hacer uso ahorita de sus 30 segundos, pero de una vez le dejo ahí para que pueda aprovechar. Usted es experto en qué pueden hacer las empresas en temas legales y laborales. Se recibió con mucho entusiasmo la exhortativa del presidente de la República para suspender los contratos. Parecía una medida intermedia versus la más radical, que es la terminación de los contratos, y al final que implica una reducción de los flujos de caja, que esta es una crisis de flujo, ¿cierto? Entonces, sin embargo, en la práctica ha resultado que no es tan sencillo. También recibimos con beneplácito, por así decirlo, el hecho de que el Mintrav creó todo un procedimiento vía electrónico. Sin embargo, no ha sido ágil. Por ahí salió una página también para inscribirse, los procesos no han sido los más adecuados. ¿Tiene uso de los 30 segundos para réplica? Sí, no, y yo creo que ahí no, pues totalmente de acuerdo. O sea, parecía a priori que sí se estaba tomando pues, decisiones ágiles. O sea, por ejemplo, la habilitación de esa página en el Ministerio de Trabajo, pues básicamente es un Google Forms, o sea, no es nada sofisticado ni nada, pero fue algo rápido para poder salir de la crisis ya. Pero, o sea, queda ese segundo paso, o sea, ya está habilitada la página, la empresa puede registrarse y puede solicitar su suspensión, pero si del otro lado el Ministerio de Trabajo está tardándose en la ejecución de este segundo paso, pues lo que queda es eso que decía el diputado. Yo como trabajador voy a tener o no mis 75 quetzales diarios. Que eso es caemos al tercer punto de la noche. Hay que dejar claro también que las medidas que ha tomado el presidente Alejandro Yamatei en temas de salud han sido de las mejores a nivel latinoamericano, no lo digo yo, lo dicen muchos expertos, que hace poco veía en una cadena de televisión internacional que le preguntaban a un analista qué gobierno ha hecho una buena tarea en cuanto a prevención. Primero mencionó todas las cosas negativas de Guatemala, me parecía una película, no sé si era una película de Cantinflas, donde dice... Seguro que él no ha venido a Guatemala nunca, porque no es como él la pintó. Exacto, pero primero dijo como 20 cosas malas de Guatemala y dice al final... Guatemala está haciendo bien las cosas. Entonces, dejando claro que la respuesta que ha tenido el gobierno en temas económicos, las medidas del toque de queda, las medidas de la cesión de algunas áreas laborales han sido las adecuadas para evitar el contagio, pero esas mismas medidas son las que mientras más tiempo pasemos en cuarentena, más tiempo pasemos los negocios cerrados, más tiempo pasen las cadenas de supermercados, centros comerciales cerrados, mientras más tiempo pase esto, más grande va a ser la crisis económica a futuro. En eso, diputado, le doy la palabra. ¿Qué podemos esperar que vaya a surgir de acá 2-3 meses? El presidente Yamatei ha hecho una gran labor, mis felicitaciones sinceramente al presidente, pero sin embargo llevamos 3 viceministros de salud que han cambiado en los 3 meses que lleva él de estar del gobierno. Entonces, su nivel de ejecución, y no lo estoy diciendo él, sino de su equipo, es muy baja. En una crisis como esta, es el 5% de la ejecución del Ministerio de Salud. El dinero lo tiene ahí, el Congreso se lo aprobó, sin embargo, no lo está ejecutando. Le dejamos 100 millones de quetzales para comprar pruebas, y las únicas pruebas que están ahorita son las que donó la iniciativa privada. Entonces,
hagamos más pruebas, ahí está el dinero, ejecutemos, hagamos obra, démosle a la gente su dinero que está esperando. Entonces, un gran presidente, pero su equipo se ha tardado mucho en hacer llegar el dinero que ya está ahí, que lo tienen aprobado. Vamos a ir al primer corte de la noche y al regresar, un pequeño sondeo. Le damos el micrófono a la gente para ver cómo están sus ventas, cómo están los negocios en algunos lugares de la ciudad capital. Vamos al corte.